Bueno, hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro para traerles un nuevo capítulo de Boku no Hero, capítulo 5 si no me acuerdo. Ayer yo me confundí y subí el capítulo 4 y el 3 lo había subido, pero tipo que, ¿cómo se puede decir? Yo no le di, le puse para publicar para todos, pero no le di a confirmar y no se publicó, por eso tuve que subirlo hoy. Cuando antes iba a trabajar lo subí. No, ni siquiera cuando estaba en el trabajo lo subí. Cuando estaba en el trabajo lo subí para que ahí lo puedan ver. Yo me había confundido. Porque justo yo había visto un comentario diciendo que creo que me había saltado un capítulo. Después lo releí, lo busqué y sí me había saltado un capítulo. Gracias por decirme, muchachos. Ahora el capítulo 5. Espero que les haya gustado. Vi que algunos se quejaron por el tema del interludio de... Sí, interludio, creo que era el título de Multiverso Reaccionando. Pero literal, no, es introducción. Si no te gusta la introducción, no mires el capítulo. Literal, el puto título dice introducción. Si no te gusta esas clases de cosas, no lo mires. No te quejes y después. Pero en el próximo capítulo ya va a aparecer ¿cómo es la descripción del personaje que va a ser? Ya la van a ver. Yo creo que algunos ya lo saben ya porque alguno ya había puesto en los comentarios todo eso, así que lo voy a terminar diciendo es Batman contra Spider-Man. Así que nada, van a ir a verle, ese va a ser el de Batman. Lo digo porque algunos ya pusieron en los comentarios, otros ya los leyeron, así que él terminó diciendo, no pasa nada. Pero bueno, eso. Lo dejo en el capítulo. Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Capítulo 5. Un cambio gradual. A medida que el entrenamiento mental de Izuku se profundizaba, las limitaciones de su cuerpo se volvían imposibles de ignorar. Durante una sesión de meditación 3 días antes, había sostenido un plato en alto durante casi 10 minutos, hasta que sus hombros se acalambraron y rompieron su concentración. El plato se había roto, y con los pedazos llegó la dura verdad: una mente aguda solo puede llevar un cuerpo apagado hasta cierto punto. Un recipiente capaz de soportarlo, la fuerza necesita. Yoda simplemente dijo, golpeando su bastón contra el suelo fantasma: si descuidas el cuerpo, sufres las consecuencias, lo harás. Izuku no pudo discutir. Años sin Quirk le habían dejado el hábito de encogerse, de creer que su cuerpo era algo por lo que disculparse en lugar de desarrollarlo. Nunca había corrido más allá de la tienda de la esquina. Nunca levantó más que la mochila. La idea del entrenamiento físico le parecía una broma cruel en aquellos días. Pero esa antigua creencia se había ido erosionando durante días, y la idea de construir su cuerpo ahora parecía el único camino lógico a seguir. Un sábado por la mañana, exactamente 2 semanas y media después de haber empezado a practicar el arte de observar bajo la guía de Obi-Wan, Izuku se encontró en la playa municipal de Takoba, agarrando una botella de agua y llevando sus zapatillas más antiguas. El aire olía a óxido y las gaviotas volaban por encima, sus gritos agudos contra el constante rugido de las olas. La basura se aferraba a la orilla, y los neumáticos viejos, cajas rotas, electrodomésticos dañados y otros restos abundaban más que la arena. Yoda se materializó cerca de una losa de hormigón rota, su forma translúcida captando el amanecer y esparciéndolo en débiles chispas verdes. Estudió el caos con interés. Desordenado, sí, pero potencial, más que suficiente. Su pequeña mano señaló un carrito de la compra oxidado medio enterrado en arena. Tu maestro será el desecho de tu mundo, joven Midoriya. Izuku se secó las palmas de las manos con los pantalones cortos. ¿Por dónde empezamos, maestro Yoda? ¿Empezar? Las orejas de Yoda se movieron. Ya empezamos, lo hemos hecho. Se deslizó hacia un tramo de costa donde los escombros habían formado un circuito de obstáculos natural, rocas cubiertas de algas sobresaliendo, un tronco caído que apuntaba a una poza de marea y montones de cristal roto, desgastados por el mar pero aún peligrosos. Camina por este camino, indicó Yoda, golpeando con su bastón una roca que se tambaleaba bajo el toque fantasma. Tu mente ya la guía la fuerza, pero tus pies, equilibrio en piedra y arena, deben aprender a encontrar. Izuku pisó la primera roca, se movió de inmediato, rozando con otro debajo.
abajo. Sus brazos se agitaban y sintió la fuerza subir instintivamente para estabilizarlo, pero la voz de Yoda cortó su pánico. No, hoy es la fuerza que es tu testigo, no tu muleta. Debes mantener el equilibrio sin ayuda. Izuku recuperó la conciencia, obligó a bajar su centro de gravedad. El segundo paso era peor, un trozo viscoso de madera flotante que se doblaba bajo su peso. La nieve salina le picaba los ojos. En algún lugar detrás de él, podía sentir a Obi-Wan y Anakin observándole. Inspiró, tal y como le enseñaron. La madera aguantó. Su rodilla no. Cuando llegó al quinto obstáculo, un enredo de red de pesca tendida entre dos postes oxidados, sus cuerdas verdes por las algas, sus muslos gritaban. El sudor le corría por el cuello y las manos le temblaban de tanto agarrarse a los bordes ásperos de las rocas. Pisó lo que parecía una piedra plana, pero ésta se movió bajo su peso. Se le torció el tobillo y golpeó la basura con fuerza. La arena llenaba su pero Yoda no se movió. Sus manos seguían entrelazadas dentro de la túnica, las orejas ligeramente moviéndose. Su mirada era firme, ni decepcionada ni satisfecha, solo esperando, observando. La forma en que Obi-Wan a veces le observaba, callado como una sombra. La forma en que Anakin observaba, haciendo que Izuku sintiera que debería moverse más rápido, siempre más rápido. Rápido, lo entendía. Esto no iba de ser perfecto. Se trataba de levantarse cuando no lo estabas. Izuku se incorporó, no miró la sangre. Se limpió las manos con la ropa, dejando manchas oscuras en la tela. Respiró hondo y volvió a empezar. Esta vez fue más despacio, colocando cada pie con cuidado. Se concentró en la sensación de su propio cuerpo, la tensión en sus pantorrillas, la forma en que sus brazos querían salir, el ritmo de su corazón latiendo contra sus costillas. Su pie encontró apoyo en un trozo de hormigón, luego una rueda medio sumergida, luego una losa de metal deformado que cantaba bajo su peso. Iba a mitad de la recta cuando su dedo del pie se enganchó con una rama oculta. Tropezó hacia adelante, agitando los brazos, y por un terrible segundo estuvo seguro de que volvería a caer. Pero golpeó el talón, se mordió el interior de la mejilla y se estabilizó. La rama cayó con un ruido. Se mantuvo erguido. Bien, Yoda habló finalmente, su voz cortando el rugido de las olas. Pero esto es solo un comienzo. Izuku estaba jadeando sobre la losa metálica deformada, con los músculos temblando. La palabra de elogio pesaba más, podía saborear la protesta en su boca, pero las orejas de Yoda ya se movían hacia la siguiente lección. Otra vez, irás, dijo Yoda, golpeando la arena con su bastón, pero más rápido ahora. En la quietud, se encuentra la fuerza. En movimiento, se pone a prueba. La presencia de Obi-Wan calentó el aire cerca del hombro de Izuku. No pienses en la velocidad como una imprudencia, Izuku. Piénsalo como confianza. Confía en lo que ya has aprendido. La voz de Anakin vino de algún lugar cerca de la línea del agua. Lo estás haciendo muy bien, pequeñín, pero deja de pensar. Solo muévete, tu cuerpo conoce las formas. Déjalo correr. Izuku volvió a mirar hacia el circuito de obstáculos. La marea subía, convirtiendo la charca en una pequeña laguna. La red de pesca ahora se arrastraba en el agua. Las rocas se habían movido, se habían asentado en nuevos patrones. El recorrido estaba vivo, nunca volvió a ser el mismo. Bebió de su botella de agua, el plástico caliente y ligeramente salado por el spray en su superficie. La rodilla le palpitaba donde se la había cortado, el tobillo le palpitaba con un dolor sordo, pero asintió de todos modos. Empezó de nuevo. Esta vez no contó los pasos. Dejó que sus ojos se nublaran, absorbiendo todo el camino de golpe. La primera piedra tambaleó, pero su peso ya se movía más allá de ella, sobre la madera flotante. La rueda bajo la arena cedió ligeramente, pero ya se lanzaba hacia el trozo de hormigón. Cuando llegó a la red, sus pulmones ardían. Las cuerdas se hundieron bajo su peso, pero siguió moviéndose. A mitad de camino, sintió un poste gemir. Oí el grito metálico. Su instinto gritaba, su cuerpo le quería que parara. Pero la voz de Anakin resonó, solo muévete. Saltó. Su pie atrapó el último nudo sólido de la red, empujando cuando el poste se derrumbó detrás de él. Cayó con fuerza sobre la losa de metal deformada, el impacto le sacudió las espinillas. Se tambaleó, con los brazos extendidos, pero se mantuvo erguido. Mejor, Yoda llamó, sonando genuinamente complacido. Pero ahora, de vuelta debes irte. Recuperarás la red. La herramienta de mañana se convierte. Izuku miró la red colapsada, ahora medio flotando en la poza de marea. Sus hombros se hundieron. Maestro, tu cuerpo resiste. Obi-Wan le interrumpió suavemente. Es natural. Quiere preservarse. Pero debes enseñarle que el esfuerzo no es lo mismo que una lesión. Hay una diferencia entre empujar límites y romperlos. Yoda se acercó flotando. Sin don, te llamaron. Débiles, decían. Sus orejas se aplanaron ligeramente. Pero la debilidad es un profesor, no una frase. Escucha a tu cuerpo, debes hacerlo, no obedecerla. Anakin se acercó al agua, sus piernas desapareciendo bajo la corriente. Se equivocaron contigo, Izuku. Pero estar equivocado no les hace ciegos. Les da miedo. Demuestra que están equivocados porque puedes, no porque necesites. Izuku caminó hasta la orilla del agua. Se remangó los pantalones cortos y se metió en el camino. El frío le mordía las pantorrillas. Luchó para liberar la red, tirando
de ella hebra a hebra, con los dedos entumeciéndose. El peso de ella, empapado y pesado, le sorprendió. La arrastró sobre la arena, un enredo de algas y cuerdas. Mañana, esto lo desenredarás. Sin la fuerza, paciencia con las manos, debes aprender, así como paciencia con la mente. Se apoyó en su bastón, observando los brazos temblorosos de Izuku. Durante semanas has entrenado, pero uno nunca deja de aprender. Acepta esto, debes hacerlo. Izuku caminó y se sentó sobre la losa de hormigón, con la espalda apoyada en la superficie rugosa. Miró sus manos, irritadas y raspadas, en sus rodillas, en la playa, que parecía extenderse eternamente en ambas direcciones. Por primera vez esa mañana, Izuku sonrió. Era delgado y cansado, pero real. Se tumbó sobre el hormigón, sintiendo la superficie calentada por el sol contra su columna. Las gaviotas seguían dando vueltas, las olas seguían rompiendo, su cuerpo seguía doliendo, pero el dolor era diferente ahora. No era el dolor vacío e impotente de ser el niño que no podía seguir el ritmo en clase de gimnasia, que observaba desde la banda mientras otros corrían, saltaban y presumían de sus dones. Era un dolor que se había ganado, y eso bastaba para hacerle sonreír. El despertar de la fuerza. Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra del salón, con la espalda recta y las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Sus deberes yacían terminados sobre la mesa de centro. Le había llevado la mitad del tiempo que antes, su concentración ya no estaba destrozada por la ansiedad y el temor. Exhaló lentamente, sintiendo el familiar zumbido de la fuerza envolverle como una manta cálida. Aquí era más tranquilo que en las bulliciosas calles, más fácil oír el suave susurro de la guía. Atrás quedaron los días en que Izuku cojeaba por la puerta principal, con la chaqueta del uniforme chamuscada por las explosiones de Kazuki o los pantalones rotos de donde lo habían empujado contra una valla. Se acabó la noche en que se pidió perdón a sí mismo en la ducha, dejando que el agua caliente le lavara los moratones. Gracias a sus sesiones con Obi-Wan, Anakin y Yoda, Izuku había aprendido a ver el mundo de otra manera. Había aprendido a leer el sutil lenguaje de la postura, la forma en que los hombros de Kazuki se tensaban antes de una explosión, como los ojos de los otros chicos le seguían. Aprendió a sentir el cosquilleo de la atención hostil en la nuca, a notar el cambio en una multitud que significaba que se avecinaban problemas. La mayoría de los días ahora, simplemente no estaba cuando empezaban las burlas. Giraba una esquina temprano, se metía en otro pasillo o de repente recordaba un recado que le había llevado por el camino largo. Y cuando sus observaciones fallaban, cuando alguien le pillaba desprevenido, su conexión cada vez mayor con la fuerza se afloraba. El martes pasado, esa sensación le hizo detenerse en la puerta de un baño y escuchó las risitas dentro, el siseo de una mecha encendiéndose. Se había alejado antes de que explotara el petardo. No era lo ideal. Una parte de él aún se estremecía al alejarse. Pero Obi-Wan había sido paciente, explicando que la fuerza de un Jedi no se mide en moratones dados o recibidos. Y la verdad era que, con cada día que pasaba, las maravillas de su don superaban el familiar aguijón de la humillación. Te estás volviendo bastante hábil en esto, murmuró Obi-Wan en una de sus sesiones. Paciencia y previsión, verdaderas cualidades Jedi. El resoplido de Anakin fue inmediato. Se está convirtiendo en político, ¿quieres decir? Toda esa huida, retirada estratégica, Obi-Wan lo corrigió con suavidad. Anakin puso los ojos en blanco con una exageración teatral, cruzando los brazos en un gesto que era más costumbre que molestia real. Retirada estratégica, repitió, dejando que las palabras colgaran con un tono sarcástico, pero su boca se curvó hacia arriba a pesar de sí mismo. Ahora, en la quietud de su salón, Izuku se concentró. Obi-Wan estaba sentado en el sillón frente a él. Le tocaba supervisar a Izuku. Ayer fue el turno de Anakin, y mañana sería el turno de Yoda. La fuerza lo envolvió y se encontró de pie bajo una cascada. El agua no era agua en absoluto, sino luz, que caía de una fuente tan vasta que no podía comprenderla. Cada gota que golpeaba su piel era un pulso de la propia fuerza. Podía sentirlos. Podía sentir el peso de ello, la presión. En sesiones anteriores, aquí era donde se detuvo. Se quedaba bajo la cascada, sintiendo su poder, aprendiendo su ritmo, y luego se retiraba lentamente. Pero hoy, algo le atraía más profundo. La guía silenciosa de Obi-Wan resonó en algún lugar más allá del sonido de la corriente. Izuku soltó, dejó de protegerse de la corriente, dejó que el agua de la fuerza le recorriera, y de repente su conciencia se desplomó hacia abajo, más allá de las raíces de su propia mente. La cascada de luz se disolvió como niebla entre sus dedos. Un momento Izuku sintió el peso de ese peso presionándole sobre los hombros, y al siguiente, su conciencia se deslizó por una grieta en la realidad. Estaba en un lugar que nunca había visto. Columnas imponentes se alzaban a su alrededor, talladas con símbolos que parecían cambiar si los miraba demasiado tiempo. La luz del sol, derramada por ventanas arqueadas, más altas que su instituto, pintaba los suelos de piedra en tonos ámbar y perlado. El aire llevaba un olor que le hacía pensar en libros antiguos y en el bosque tras la lluvia,
fría, mezclado con algo dulce que podría haber sido incienso que salía de los fuegos de bronce en las esquinas. En algún lugar más allá de los pilares, voces murmuraban en un murmullo bajo y pacífico. Izuku giró lentamente en círculos, con la boca ligeramente abierta. Quería tocarlo todo, memorizar cómo la luz iluminaba los bordes de las tallas, cómo la piedra parecía tener un leve calor. Esto no se parecía en nada a los pasillos de baldosas de su colegio ni a los rincones estrechos de su apartamento. Esto era Coruscant. Obi-Wan respiró, y por primera vez desde que Izuku lo conoció, el maestro Jedi sonaba completamente descolocado. El templo Jedi apareció junto a Izuku. No he visto estos pasillos en Force, han pasado décadas. No esperaba. Se interrumpió, e Izuku casi pudo sentir el peso del pasado presionando su propio pecho. Entonces Yoda pasó junto a ellos. No el Yoda que parpadeaba entrando y saliendo de la cocina de Izuku, translúcido y con un tinte azulado. Este Yoda era sólido. Su piel verde captaba la luz real, y sus orejas se movían mientras contemplaba el patio delante. Parecía menos antiguo, sus pasos un poco más rápidos, las líneas alrededor de sus ojos no tan profundas. Pero la autoridad en su pequeño cuerpo era inconfundible. Reuníos, jóvenes, llamó, con la misma voz ronca que Izuku conocía, pero cargada de algo más vivo. Meditación, comenzamos. En el patio abierto, un círculo de niños se sentaba sobre esteras tejidas. Izuku contó 12, aunque el número exacto parecía difuminarse en los bordes de su visión. Había una chica togruta, si Izuku recordaba bien la especie de los relatos de Anakin, con la cabeza y la cola a rayas, un chico humano con pelo color óxido, los ojos cerrados en perfecta quietud. Un diminuto rodiano, otra especie que Anakin había mencionado, cuyas antenas se movieron una vez y luego se calmaron. Eran especies diferentes, mundos distintos, pero sus respiraciones se sincronizaban hasta que Izuku pudo oír un ritmo compartido. A Izuku se le cortó la respiración. Quería acercarse, ver cómo la luz del sol iluminaba los montrals del togruta, contar las pecas en la nariz del chico humano. Dio un paso adelante, extendiendo los dedos como si pudiera tocar el calor que irradiaba su círculo. Obi-Wan se quedó a su lado, inmóvil. El rostro del maestro Jedi se suavizó. Sus ojos recorrieron los pilares, el bronce bruñido de los portainciensos, la forma en que la luz caía sobre las piedras exactamente en el mismo patrón que cuando él era Padawan. El patio sur, murmuró, tan bajo que Izuku casi no lo escuchó. Solía meditar aquí, justo ahí. Señaló un lugar cerca de un pilar con una esquina astillada. Derramé chocolate caliente sobre la túnica del maestro Nu. Nunca me dejó olvidarlo. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero se desvaneció rápidamente. Su mano se deslizó hacia su pecho, presionando contra algo invisible. Se han ido todos, susurró. Una muy sola. Los niños respiraron al unísono. Los labios de la chica togruta se movieron, formando palabras que Izuku no pudo oír. Era como ver una bandada de pájaros moverse al unísono, o ver su propia sangre latir al ritmo de un latido que no sabía que compartía con el mundo. Podía sentir su paz, su certeza, su absoluta confianza en los muros del templo a su alrededor. Quería hacerle muchas preguntas, de qué planeta venía el Rodiano, si el chico humano echaba de menos el sol de su mundo natal. Quería saber si habían sido como él. Quería saberlo todo, pero los pilares se desvanecían. El dulce aroma a incienso se fue atenuando, sustituido por el familiar aroma del limpiador de alfombras de su madre. La luz ámbar se atenuó hasta el resplandor amarillo de la única lámpara de su apartamento. Izuku tropezó. Su rodilla golpeó la mesa de centro. El salón volvió a enfocarse, los cojines gastados del sofá, los deberes apilados ordenadamente, el leve zumbido de la nevera en la cocina. Parpadeó. ¿Qué acaba de pasar? Obi-Wan parecía más pequeño de alguna manera, desinflado. Se hundió en el sillón, su forma translúcida menos sólida que antes. Fue una visión, Izuku, dijo en voz baja. La fuerza puede mostrarnos cosas. El corazón de Izuku latía con fuerza contra sus costillas. ¿Eso es normal? Nunca he ido a un sitio así. Pensaba que solo debía sentir cosas, no ver todo, lugares. Se torció las manos, un hábito nervioso que creía haber superado. ¿Me pasa algo, maestro? Obi-Wan negó con la cabeza. No pasa nada. Se detuvo, reuniendo sus pensamientos. Pero esto es inusual. La fuerza concede visiones, sí, pero casi siempre son destellos de lo que podría ser. El futuro. Anakin podría decírtelo, los tenía terribles. Su voz bajó. Revoluciones del pasado, así no es como suele funcionar la fuerza. El pasado está arreglado, recordado, a veces sentido en ecos, pero no revisitada así. Izuku se dejó caer de nuevo en la alfombra, con las piernas de repente inestables. Entonces, ¿por qué lo vi? No lo sé, Izuku. La voz de Obi-Wan estaba cargada de cosas que no decía. De verdad que no lo sé. Obi-Wan se enderezó en el sillón, forzando sus hombros hacia atrás. Ahora necesitaba ser el maestro, el ancla firme. Pero la incertidumbre es parte del camino, dijo, suavizando la voz. La fuerza no revela todos sus misterios a la vez. Lo que importa es que estás aprendiendo. Observó el rostro de Izuku, viendo el miedo y la duda que reflejaban sus
sus propias preocupaciones ocultas. A veces la fuerza nos muestra el pasado no para cambiarlo, sino para entenderlo, sentir lo que se perdió. Ofreció una pequeña sonrisa triste. Has sido testigo de un momento de paz, Izuku. Agárrate a eso. La respiración de Izuku se ralentizó. Así que, ¿no estoy un desastre? No. La respuesta de Obi-Wan fue inmediata y firme. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Señaló hacia la cocina. Deberías ir a tomar algo. Mientras Izuku asentía y se levantaba, la figura de Obi-Wan parpadeó, volviéndose más translúcida en los bordes. Cuando el chico salió de la habitación, Obi-Wan soltó un suspiro que no necesitaba respirar. Su mirada se desvió hacia la ventana, aunque no veía la ciudad afuera. Anakin necesitaba saber esto. Yoda también. Las visiones del pasado no formaban parte del entrenamiento Jedi estándar. No formaban parte de nada que Obi-Wan hubiera experimentado, ni siquiera en la muerte. La conexión de Izuku se estaba profundizando más rápido de lo que esperaban. Y aunque Obi-Wan tenía fe en Izuku, había aprendido hace tiempo que la fe por sí sola no era suficiente. El despertar de la fuerza. El olor a sal y óxido de la playa Takoba empezaba a sentirse parte de él. Se pegaba a su ropa, a su cabello y a su piel, intenso al principio, luego familiar. Como el peso del sol presionándole los hombros o el sudor en la frente al final de una sesión. Venía aquí al menos 4 veces por semana, a veces 5 si sus estudios se lo permitían. Era uno de sus santuarios, el campamento de entrenamiento de Yoda. El nombre había empezado como una broma, murmurado entre jadeos mientras arrastraba una rueda por la arena. Pero a Anakin le gustó de inmediato y ahora se le quedó. Entre semanas significaba salir corriendo del colegio, con la mochila aún cargada de libros, para meter cada minuto posible antes de que el sol se ocultara en el horizonte. Los fines de semana eran diferentes. Podía empezar al mediodía, con el sol alto y fuerte, y exigirse hasta que su sombra se extendiera larga y delgada sobre la arena, recordándole que era hora de volver a casa. Hoy había sido una sesión entre semana. Hola gente, ¿cómo están? Ya se me pasó un pequeño recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar. Y activar la campanita para que esté llegando las notificaciones de cada vez que yo subo un nuevo video. También no se olviden de compartir para que le llegue más gente y si les gusta, se suscriben ellos también y hacen lo mismo. Comentan, suscríbanse y ta. Así que más nada que decir, creo que puedo dejarles con el... Ah, sí, una cosa. ¿Qué les parece el feed de multiverso? Sé que a muchos no le agradó el tema de introducción del video a las reacciones de algunos personajes porque no empezaba ya la pelea. Y es mucho relleno, lo sé, pero el autor lo hizo así, a mí me gustó y lo terminé subiendo así. Así que nada, no, si no te gusta esa clase, directamente no lo mires, ya lo dije. Y lo voy a repetir, si no le gusta, yo no obligo a nadie a mirarlo. Literal, nadie, simplemente salten o adelante, no simplemente miren otro video de otro canal, hay miles de canales para ir a verlo. Y si no quieren ver eso, pueden ir a leerlo, está literal en los comentarios, en la descripción está el link del creador, así que vayan a verlo ahí ya. Más corta pero no menos brutal. 20 vueltas por la playa, cada una más dura que la anterior. 50 flexiones con una rueda gastada apoyada en la espalda, dominadas en la barra oxidada que había encajado entre 2 piedras. Y por último, el circuito de obstáculos, uno que la naturaleza reorganizaba cada día, obligando a Izuku a adaptarse y a no sentirse nunca cómodo. Pero aún así, su verdadero trabajo apenas comenzaba. Había empezado a hacerlo sin que se lo pidiera. La primera vez, acababa de notar una bolsa de plástico enredada en la madera flotante y la recogió. Luego otro. Ahora, una semana y media después, se había convertido en parte de su rutina. La playa era su campo de entrenamiento y eso significaba cuidarla. Le dolían los brazos mientras arrastraba un marco de colchón empapado hacia la creciente pila de basura. Aún no era lo suficientemente fuerte. Sus brazos delgados temblaban y su espalda protestaba. Pero tiró de todos modos, centímetro a centímetro, los pies resbalando en la arena. Cuando por fin lo apiló, se quedó jadeando. Sus ojos se posaron en una lata de refresco aplastada cerca de la línea de la rompiente. Empezó a tambalearse mientras Izuku se concentraba, una mano extendida y el ceño fruncido. La lata se deslizó hacia él y cayó en su palma, y la arrojó a una bolsa. Luego lanzó otra lata, una piedra, un trozo de madera flotante con un clavo sobresaliendo. No fue suficiente. Cada mañana, la marea traía nuevos restos. Cada noche, la gente dejaba sus cosas rotas. La montaña de basura al borde de la playa era suya ahora, pero crecía más rápido de lo que podía encogerla. Eres persistente. Izuku lanzó la botella que estaba levitando sobre la bolsa y se dio la vuelta. Yoda estaba sentado en una boya varada, con las orejas caídas. Sé que no es mucho, pero es lo mínimo que puedo hacer, dijo Izuku, concentrándose en un enredo de cuerdas. Cada pequeño acto importa. La intención y el esfuerzo definen a un Jedi, no solo los resultados. Saltó al suelo, sus pies fantasmales no dejaron huellas. Izuku sintió como un calor le subía por el cuello. Aquí es donde entreno, así que debería limpiarlo. Eso es lo que hacen los héroes, ¿no? Incluso
cosas pequeñas. Es algo muy bueno de hacer esto. La voz de Yoda transmitía una aprobación silenciosa. Muchos Jedi olvidaron esas lecciones. Nos centramos en grandes batallas o en política, lo hicimos. Olvidé la importancia del servicio, de humilde trabajo, señaló el montón de basura. Una tarea hercúlea. Esto sigue siendo así, pero construye fuerza, sí, tanto en cuerpo como en la fuerza. Los dedos de Izuku rozaron la goma gastada de una rueda, su paso se enganchó en un trozo de arena suelta. La visión de anoche seguía pegada a sus pensamientos como la sal de la playa en su piel. Miró a Yoda, que observaba una rueda de gaviota sobre su cabeza, aparentemente perdido en sus pensamientos. ¿Maestro Yoda? Cuando meditaba con el maestro Obi-Wan, vimos algo, una visión. Él te lo ha mencionado. Las orejas del fantasma se movieron, pero su mirada permaneció fija en el horizonte. Habla conmigo y con tu amo. Él lo hizo. La voz de Yoda era más suave de lo habitual, apenas audible sobre las olas de la ola. Apoyó el peso en su bastón retorcido y, por un momento, su forma translúcida pareció parpadear. Pregunta sobre el pasado. ¿Tienes? Sobre la Orden Jedi. Izuku acercó la rueda, usando la acción para centrarse. Sí, su voz salió más temblorosa de lo que pretendía. Cogió un trozo de madera a la deriva, dándole vueltas entre las manos para tener algo que hacer. Entiendo que pasó algo terrible por la reacción del maestro Obi-Wan. Dudó, la madera flotante astillándose ligeramente bajo su agarre nervioso. Quiero entender. Quiero saber sobre la orden. ¿Cómo fue? Pero, sé que debe de doler recordarlo y no quiero hacerte más daño preguntándolo. Observó cómo las orejas de Yoda se caían aún más, y durante un largo momento, el único sonido fue el choque de las olas contra la orilla. Entonces Yoda suspiró. Cuando habló, su voz había perdido su habitual dureza. La autoridad que normalmente teñía sus palabras se desvaneció, dejando algo más frágil. Agradezco tu preocupación, de verdad. Sus grandes ojos, normalmente tan brillantes, se apagaron con un dolor que hizo que el pecho de Izuku se apretara. Esos años me persiguen. Como gran maestra, les fallé a todos. Saltó de la boya, sin dejar marcas en la arena mojada. Cuando miró a Izuku, su expresión ya no era la de un profesor evaluando a un alumno. Simplemente era viejo, cansado y triste. Pero encomiable, tu deseo de aprender sí lo es. Una pequeña sonrisa genuina se dibujó en las comisuras de sus labios. Avergonzados de nuestra historia, no deberíamos estarlo. Debes aprenderla, aunque solo sea para evitar nuestros errores. Golpeó con su bastón contra una lavadora que flotaba en el agua, la madera pasando sin resistencia. No veo ninguna razón por la que no puedas saberlo todo, yo sí. La cabeza de Izuku se levantó de golpe, el cansancio en sus extremidades pasó de repente a segundo plano. La madera a la deriva se le resbaló de los dedos, cayendo a sus pies. De verdad, de verdad. Las orejas de Yoda se erguieron ligeramente, algo de su calidez familiar regresando. Pero para que todo tenga sentido, joven Midoriya. Se detuvo, girándose para contemplar el océano infinito. Desde el principio debemos empezar. Yoda volvió a mirar a Izuku. Dime, joven Midoriya, ¿cómo crees que surgió la Orden Jedi? Izuku se enderezó. El dolor en sus brazos no desapareció, pero se desvaneció hasta convertirse en un latido lejano, menos importante que la pregunta que flotaba entre ellos. La pregunta le pilló desprevenido y dejó que su mente buscara la respuesta, con los pensamientos acelerados. Yo creo que cambió de peso, la arena rechinando bajo sus zapatillas. Tu galaxia es enorme, ¿verdad? Tan grande que, por muchos gobiernos o ejércitos que existan, siempre hay lugares que se quedan desapercibidos. Gente que no puede protegerse, gente que sale herida, o explotada, o simplemente perdido. Miró hacia abajo la bolsa de basura que yacía a unos metros. Así que los Jedi debieron empezar porque alguien tenía que hacerlo, porque la gente necesitaba protectores. Se unieron para hacer un escudo para quienes no tenían uno. Las orejas de Yoda se movieron una vez y se le escapó una risa, pequeña y teñida de algo que para Izuku sonaba a dolor. Negó con la cabeza lentamente, no en señal de desdén, sino como alguien que recuerda una verdad que también le sorprendió a ellos. Noble, nuestro corazón es. Y no estás del todo equivocado, lo estás. Se apoyó más en su bastón, su mirada se posó en la lavadora rota, medio enterrada en el oleaje. Pero la verdad más extraña será, más humilde, más misterioso. Esta vez, el dolor en los brazos de Izuku dejó de importar. Incluso la niebla salina pareció detenerse. Toda la playa contuvo la respiración. Imagina cientos de miles, dijo Yoda, suavizando la voz hasta apenas ser más alta que el susurro de las olas. De todos los rincones de la galaxia que puedas nombrar, y de miles más que no puedes. Comerciantes de las torres más altas de Coruscant y mendigos de los niveles más bajos de Nar Shaddaa. Humanos y Twi'leks, duros y sabraks, y especies cuyos nombres te enredarían la lengua. Hizo un gesto con su bastón, primero hacia el horizonte, luego hacia el sol poniente, pintando imágenes en el aire. No hay conexión entre ellos, ni siquiera un idioma compartido. No había coordinación en sus movimientos, solo una vocación. Los ojos del viejo maestro parecían vidriarse, mirando a través del crepúsculo que se acercaba, a través del velo del tiempo mismo. Izuku casi podía ver el reflejo de estrellas
sirenas lejanas en esos ojos antiguos. Un tirón en la fuerza, continuó Yoda, su voz adquiriendo un tono reverente. Una pregunta que no pudieron poner en palabras, ni siquiera para sí mismos. Una sensación parecida a la nostalgia de un lugar que nunca habían visto. Todo lo que quedaban atrás se fueron, familias que los creían locos, hogares que habían construido con sus propias manos, vidas que habían sido perfectamente ordinarias hasta que la llamada se volvió demasiado fuerte para ignorarla. El bastón de Yoda trazaba una línea temblorosa en el aire, e Izuku casi podía ver las naves siguiendo hilos invisibles a través de la oscuridad entre las estrellas. Abordaron naves sin destino programado en los navicomputadores, lo hicieron, susurró Yoda. Solo les dirigió hacia el núcleo galáctico y confió en que la fuerza los guiaría a través del vacío. El viejo maestro guardó silencio un momento, dejando que las olas llenaran el espacio con su ritmo interminable. Cuando volvió a hablar, su voz era más pesada. Meses, algunos viajaron. Años, otros. Muchos murieron en el frío silencio del espacio, sus naves fallando lejos de cualquier ayuda. Algunos se quedaron sin combustible y se quedaron a la deriva para siempre. Otros se perdieron por fallos del hiperimpulsor, piratas o simplemente por la aplastante soledad del viaje. Se detuvo, e Izuku se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Pero los que sobrevivieron en Titon llegaron. La voz de Yoda se hizo más fuerte, pero el nombre del planeta se pronunció como lo más sagrado. Un planeta en el núcleo profundo, donde la fuerza estaba tan viva que cantaba en las mismas piedras. Estos extraños, que todos habían sentido el mismo tirón imposible, que lo habían sacrificado todo para seguir un sentimiento que no podían explicar. Las orejas del viejo maestro se alzaron, sus ojos brillando con asombro recordado. Asombrados el uno al otro, se miraron, dándose cuenta de que no lo eran. La misma llamada que habían oído, una que no era un solo como pensaban, sino un estribillo. Una pequeña y triste sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Yoda, y por un momento pareció un niño recordando un hogar en el que nunca había estado, pero que sentía como suyo. De una peregrinación brotaron las semillas de la orden, de miles y miles de personas que fueron lo suficientemente valientes como para escuchar la fuerza y confiar en ella lo suficiente como para seguirla hasta su casa. Yoda se volvió hacia Izuku, su figura casi translúcida en la luz menguante. Un hombre que recibió la peregrinación, Toyor llegada. Y así empezó todo. El despertar de la fuerza. Izuku se ajustó la correa de la mochila al hombro. Las calles de Musutafu bullían de vida vespertina, pero su mente seguía centrada en el encargo que acababa de terminar. La voz de Anakin resonaba en su memoria con el tono que usaba cuando sentía que Izuku no daba el 100% de lo que era capaz. Front, cada día te estás volviendo bueno con las manos. Muy bien, pero aquí está la cuestión. Si sigues desmontando cosas y volviendo a montarlas, no vas a avanzar más. Necesitas un reto, algo que te obligue a desarrollarte más, y si está bajo presión, mejor aún. Así que Izuku lo hizo. Había puesto un anuncio cuidadoso en internet, reparación de electrónica, tarifas razonables, y esperó, sin esperar nada a medias. Su primera clienta fue una anciana llamada señora Watanabe, cuya radio había dejado de funcionar. No cualquier radio. Un RF-562 de Panasonic, de la era Prekirk, del tipo con esferas reales y tubos de vacío. Ella lo llamaba el tesoro de su marido, una reliquia que se había guardado en la familia desde la época de su tatarabuelo. Su voz se quebró por teléfono cuando le explicó cómo él escuchaba partidos de béisbol grabados con su nieto todos los domingos antes de que falleciera. La reparación fue sencilla. Una conexión suelta, algo de corrosión, nada que Izuku no pudiera manejar. Pero cuando se lo devolvió, con sonido claro y fuerte, ella le entregó un sobre en las manos con lágrimas en los ojos. El pago fue más de lo que esperaba, suficiente para pagar la compra una semana, quizá dos, por devolverme lo que unía a mi familia, había dicho. Ahora, caminando a casa, Izuku podía sentir los billetes doblados en su bolsillo. Su madre no tendría que preocuparse por la factura de la luz este mes. Podía imaginar su sonrisa, la forma en que llegaba a sus ojos. Eso por sí solo hacía que las horas encorvadas sobre la antigua placa de circuito valieran la pena. Giró una esquina y el ruido de la ciudad le golpeó por completo. Izuku soltó un suspiro lento, buscando ese lugar tranquilo en su interior. La fuerza respondió de inmediato, tan entusiasta como siempre. Sus sentidos se agudizaron, expandiéndose hacia afuera. La mezcla de voces parlanchinas se convirtió en hilos distintos. Cada mente es un destello, cada emoción un color. Los coches que tocaban el claxon ya no eran solo ruido. Sintió la impaciencia del conductor, el temblor del miedo casi de un peatón, sirenas lejanas, y pudo seguir el camino urgente de los paramédicos hacia alguien que sufría. Era abrumador, pero también emocionante. Un repentino pico de discordia cortó el ritmo, algo más feo se entrelazó entre las voces. Los pasos de Izuku vacilaron. Sus sentidos se centraron en la perturbación como una aguja de brújula que busca el norte. Había rabia ahí, y miedo, uno que Izuku le resultaba familiar. Y debajo de todo, un dolor resignado que le apretaba el pecho. No necesitaba llegar muy lejos. Los sentimientos se transmitían a gran voz.
Quienquiera que fueran esas personas, querían sentirse grandes haciendo que alguien más se sintiera pequeño. Izuku giró la esquina. 3 adolescentes mayores habían acorralado a un chico de su edad contra la pared de ladrillo de una tienda cerrada. Su objetivo tenía el pelo corto y morado oscuro y los hombros encorvados por un cansancio que iba más allá de ese momento. Izuku conocía ese bajón, era el mismo que tenía antes de conocer a los fantasmas. Uno de los matones estaba ligeramente apartado, tambaleándose, con los ojos vidriosos y desenfocados como un sonámbulo. Controlado, se dio cuenta Izuku. Un quirk en acción. Vas a ser un villano con un don así. Uno empujó al chico de pelo morado, pero su lenguaje corporal le hacía saber a Izuku que esa persona solo repetía algo que había aprendido que dicen los adultos. Algo que había aprendido que estaba bien creer. Probablemente algún día laves el cerebro a tu propia madre, bicho raro. El chico aceptó el empujón, dejando que le empujara contra la pared, pero sus pies permanecieron en el suelo. Sus ojos cansados brillaban con desafío. Izuku sabía que ese chico ya había oído esto antes, igual que lo había oído 1000 veces. Izuku sintió la intención antes de ver el movimiento. Uno de los matones conscientes, con una chaqueta remendada y una mueca fea, se agachó y recogió un trozo irregular de hormigón roto. La malicia en su mente se enroscó con fuerza, no solo para asustar, sino para marcar, a sacar sangre, para demostrar quién merecía estar aquí y quién no. El brazo del matón se retiró. Izuku se movió sin pensar, saliendo de detrás de la esquina. La fuerza le atravesó, pero como un conducto para algo que exigía ser escuchado. Déjale en paz. Las palabras salieron de su interior, más fuertes que nunca, con un matiz de autoridad que no sonaba del todo como su propia voz. Era la de Obi-Wan mezclada con la de Anakin, filtrada por la garganta de un preadolescente y amplificada por la fuerza de voluntad. Los dos adolescentes se quedaron paralizados, girando la cabeza hacia Izuku como animales asustados. La piedra, ya lanzada, se abrió y golpeó inofensivamente la pared sobre el hombro del chico de pelo morado, salpicando polvo. El otro adolescente consciente, especialmente alto y corpulento, crujió los nudillos y se burló. ¿Y tú quién eres para decirnos qué hacer? Izuku respiró hondo para calmarse, manteniéndose firme. Sus pies adoptaron una postura que se había convertido en memoria muscular tras semanas de ejercicios físicos. La voz de Anakin en su cabeza, una y otra vez, equilibra, pequeño. El poder viene de la base. Soy alguien que no va a dejar que le hagas daño. El corpulento adolescente soltó una risa burlona. Se lanzó, anticipando el golpe con un movimiento ancho y torpe. Pero Izuku no solo lo veía, lo sentía a través de la fuerza. Su cuerpo se movió antes de que su mente registrara completamente la amenaza, bajándose y cambiando el peso al pie izquierdo en un giro, y el puño pasó junto a su oreja, lo suficientemente cerca para despeinar su trenza. Izuku no dejó de moverse. La fuerza fluyó a través de él. Cuando el segundo adolescente, el de la chaqueta remendada, se lanzó hacia adelante con una patada dirigida a sus costillas, los sentidos agudizados de Izuku captaron el movimiento de la tela y la tensión muscular. Se giró, dejando pasar el impulso, y usó su propio movimiento para desequilibrar al matón con un suave empujón en el momento justo, lo justo para que se estrellara en un montón de bolsas de basura. La frustración crecía al ver que los ataques de los matones no lograban acertar. «Quédate quieto, pequeño cabrón», gritó el corpulento, con la cara roja de vergüenza. La respiración de Izuku se mantenía constante, incluso cuando su ritmo cardíaco se disparaba por la adrenalina. Semanas de carreras matutinas, flexiones hasta que le temblaban los brazos y carreras de obstáculos habían construido en él algo que no había comprendido hasta ahora. Al ver la lucha de Izuku, el chico de pelo morado finalmente encontró el valor y dio un paso adelante desde la pared. «Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Y les diré que estabas usando tu quirk para agredir a alguien. Eso es una violación de licencias». Los ojos vidriosos del adolescente controlado parpadearon, el control del quirk se debilitó. El líder corpulento miró entre Izuku y el chico de pelo morado, que ya había sacado su móvil. «Vámonos de aquí», murmuró el de la chaqueta remendada, de repente sonando muy asustado. «No merece la pena». Se apartaron, arrastrando a su amiga aturdida con ellos. El corpulento le lanzó una última mirada fulminante por encima del hombro, pero carecía de verdadera intensidad, solo el hecho de que no sabía cómo procesar como un chico más bajo que él le había humillado. Cuando desaparecieron por la esquina, Izuku por fin se permitió relajarse. Si esto hubiera pasado hace meses, estaría agotado, pero ahora se sentía como el calentamiento previo al campamento de entrenamiento de Yoda. Se giró hacia el chico de pelo morado, que estaba allí con el móvil aún en una mano, los hombros ya no encorvados sino cuadrados. Sus ojos se encontraron con los de Izuku con profunda gratitud y lo que Izuku supuso era el cansancio habitual. «¿Estás bien?», preguntó Izuku con preocupación, haciendo su voz más suave que la orden que había asustado a los acosadores momentos antes. El chico de pelo morado asintió con rigidez mientras se quitaba la tierra de las mangas del uniforme. «Sí», dijo, y su voz llevaba ese mismo peso cansado que Izuku reconocía
en su propio espejo. Gracias a ti, soy Itoshi Shinzo. Se detuvo, su mirada se detuvo en la trenza de Izuku y su leve brillo de sudor en la sien. Eso fue. ¿Cómo lo has hecho? Un calor se extendió por el pecho de Izuku ante la pregunta. Su sonrisa apareció sin querer. Es mi quirk, dijo. Casi podía oír la suave corrección de Obi-Wan y el resoplido divertido de Anakin, pero lo entenderían. Explicar la fuerza era difícil incluso para alguien como Yoda. Me alegro de haber podido ayudar. Me llamo Izuku Midoriya. Gracias, Midoriya. Cambió el peso del cuerpo, e Izuku notó cómo mantenía un hombro inclinado hacia el callejón más cercano, listo para retirarse. La mayoría de la gente simplemente me evita por mi don. No lo hacen. Se quedó callado, pero las palabras no dichas quedaron suspendidas entre ellos. No quieren arriesgarse. Izuku ladeó la cabeza, la chispa en sus ojos delataba su intento de ser casual. Así que eras tú. Podía sentir la fuerza despertando con su curiosidad, extendiéndola instintivamente antes de retirarla. La voz de Yoda flotó en su memoria. Paciencia, joven Midoriya. Aprende primero, nunca juzgues. Es un don interesante. Siempre me ha interesado cómo funcionan los diferentes dones, ¿sabes? La expresión de Itoshi parpadeó, mezcla de desconcierto con algo que podría haber sido esperanza. De verdad. Se rió, pero el sonido fue amargo y se rompió en los bordes. La mayoría de la gente no parece tan interesada. Normalmente simplemente hizo un gesto vago, sus dedos recorriendo la forma de una pared invisible. La sonrisa de Izuku se volvió triste, bajando la mirada hacia sus zapatillas. Sí, sé de qué hablas, pero soy un poco entusiasta de los dones. Quiero decir, no sé mucho sobre las habilidades de los demás, pero es bastante guay aprender cómo diferentes dones pueden usarse de formas que la gente no espera. Algo en los hombros de Itoshi se relajó con eso, una tensión que Izuku se alegró de que se hubiera disipado. Las farolas empezaban a encenderse, proyectando largas sombras que hacían que el callejón se sintiera menos como una trampa y más como un umbral. Ya que de verdad te interesa, Itoshi empezó a caminar hacia la salida del callejón, e Izuku le siguió instintivamente, percibiendo el peso de cada palabra. El precio de confiar a un desconocido con una verdad que no querías contar. Itoshi le miró de reojo, buscando en el rostro de Izuku cualquier atisbo del rechazo al que estaba acostumbrado. Y cuando vio que no estaba, continuó. Mi don se llama lavado de cerebro. Si alguien me responde cuando hablo, puedo controlar sus acciones durante un corto tiempo. Lo dijo sin rodeos. Pero por cómo suena, la gente suele pensar que es una habilidad villana. Por eso me acosan o me evitan. El dolor en la voz de Shinzo resonó a través de la fuerza e Izuku lo sintió en los huesos. El aislamiento, la injusticia de ser definido por algo que nunca elegiste. Eso no es justo, dijo en voz baja, y las palabras llevaban el peso de su propia soledad recordada. Tu don no define quién eres. Los ojos de Shinzo se abrieron de par en par, su habitual agotamiento dando paso a una sonrisa desnuda. Una pequeña sonrisa insegura se dibujó en la comisura de sus labios. ¿De verdad lo crees? Izuku asintió, su entusiasmo burbujeando más allá de su habitual contención. Podía sentir cómo la fuerza se iluminaba dentro de él. Por supuesto, sus manos gesticulaban como siempre hacían cuando se emocionaba con un nuevo concepto. Cada don tiene sus usos y desafíos. Alguien a quien admiro mucho me dijo una vez que uno nunca debe medirse por lo que piensen los demás porque está equivocado. Esas fueron las palabras que Anakin le dijo cuando le preguntó si era digno. Y ahora era el momento de ayudar a alguien más con la misma pregunta que le pesaba. No eres un villano, Shinzo. Es que tú. La sonrisa de Itoshi se ensanchó, no de golpe, sino en fragmentos. Empezó en las comisuras de la boca, moviéndose hacia arriba como una puerta que se abre tras años de óxido. Luego llegó a sus ojos, suavizándolos. Mientras caminaban juntos por las calles de Musutafu, Itoshi se sorprendió diciendo cosas que normalmente le reprimía con la voz en voz baja, sobre cómo su tutora siempre lo colocaba cerca de la puerta, por si acaso, sobre la vecina que cruzaba la calle cuando le veía venir. Izuku absorbió cada palabra y describió cómo le trataban las personas, hasta que la conversación se convirtió en un discurso compartido sobre la ilógica de juzgar a los quirks solo por su nombre, y cuando Itoshi admitió que nunca había tenido a nadie a quien llamar antes, la respuesta de Izuku fue inmediata, con el móvil ya fuera. Entonces seré el primero, y se quedaron en la esquina bajo un cartel de neón parpadeante, con los pulgares golpeando torpemente mientras guardaban los números del otro. Cuando Itoshi finalmente se despidió con un gesto de cabeza hacia la entrada de la estación, un gesto que tenía más conexión genuina que cualquier apretón de manos. Izuku estaba en el andén con un nuevo contacto en el móvil y algo más valioso, la certeza de que había hecho un nuevo amigo. El despertar de la fuerza. Parece que te toca a ti, ¿eh? La mujer estaba al borde de un chorro de colores, observándolo enrollarse entre sus dedos. No se volvió hacia la voz. No lo necesitaba. Era una voz
tan familiar como su propio latido. Parece que sí, dijo ella. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. La otra persona en ese espacio, que desafiaba la comprensión, se despegó del grupo de luz cristalizada contra la que se había apoyado, enviando pequeñas ondas por el aire que no era del todo. Entonces vete y dals caña. Intentó ponerse serio, pero la comisura de su boca le delató. O mejor aún, no lo hagas, no sea que avergüences el nombre de la familia. ¿Qué apellido? Semántica. Acortó la distancia entre ellos, sus pasos no hacían ruido alguno sobre el suelo luminoso. Solo no se lo reproches, vale. Por fin le miró, de verdad le miró, buscando el nerviosismo que él claramente intentaba ocultar tras esa sonrisa perezosa. Lo intentaré. ¿No me vas a echar de menos hasta que te toque a ti? Puso los ojos en blanco, una rotación teatral completa que habría hecho que su madre le diera un golpe en el hombro si hubiera estado viva para conocerlos. Me las arreglaré. Quizá por una vez tengas algo de paz y tranquilidad. Sí, claro. Ella le sonrió con cariño. Extendió la mano como si fuera a despeinarle el pelo, pero se detuvo. Viejos hábitos que mueren difíciles cuando el examen físico ya no funcionaba igual. Venga, venga, estaré contigo pronto. Los colores a su alrededor parecían palpitar en señal de acuerdo. Dio un paso adelante, luego otro, sintiendo como la luz cristalizada se doblaba ligeramente bajo sus pies. Le daré recuerdos al viejo Ben de tu parte. No lo hagas, tengo que hacerlo yo misma. Negó con la cabeza, pero sonreía mientras los colores sin nombre se arremolinaban para encontrarse con ella, mientras la atmósfera que no era aire empezaba a llevarla hacia la atracción que por fin podía sentir. Detrás de ella, la vio disolverse en el humo arcoíris destrozado y murmuró al espacio vacío: llegaré pronto, hermana. Bueno, gente, ya estamos ya en la parte final del video. Espero que les haya gustado. Ahora mismo me estoy poniendo las miniaturas porque todavía no tengo miniaturas de ningún fic. Así que nada, me toca a ponerme las pilas y empezar a armar esto. Pero igual no es tanto. Me va a dar un poquito nomás. Y como ya dije en todos los cosas sin de la introducción, porque mucha gente se quejó, pero bueno, amigo, no lo mires directamente. No te gusta, no lo mires. Pero bueno, lo digo porque no es la primera vez que me dicen que tiene mucho relleno, que tiene mucho esto. Lo sé. Pero como digo, no lo mires y punto. Nadie te obliga a mirarlo. Así que nada más que decir eso. Otra cosa, el próximo capítulo ya va a ser para el domingo, luna más tardar. Porque como dije, el autor tarda bastante en actualizar los capítulos. Así que yo prefiero hacer un capítulo por semana para darle al autor de subir, yo que sé, un capítulo más. Y no yo alcanzar al autor y pasar 2 o 3 meses y después subir otro capítulo. No me suele gustar eso. Así que nada, eso. Y como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.